Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, listo. Buenos días, María Francisca. Buenos días, Don, Camilo. Un placer, pues, abrir y darles la bienvenida a este espacio. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos al panel de plataformas de votación para ejercer la democracia en organizaciones. Este espacio se realiza gracias al trabajo colaborativo que hemos desarrollado entre CAS Colombia y Wingu. Agradecemos a la CAS por sus valiosos aportes estructurando el contenido y preparando el espacio. María Francisca, Don, Camilo, el panel es todo suyo. Daniela, muchas gracias y bueno, bienvenidos a todas y todos. Don Powa y Camilo Mancera van a ser nuestros expertos del día de hoy en este panel de plataformas de votación para ejercer la democracia en organizaciones. Gracias a Wingu por generar estos espacios de conexión, no solamente a nivel de temas, sino también de región. Estamos acá con Argentina y con Colombia y seguramente muchos de ustedes nos están viendo desde diferentes países. Entonces, pues maravillosa ocasión para conectar a la región. Antes de iniciar, quiero presentarles a nuestros expertos. Don Powa, de Argentina, es activista y asesor especializado en sustentabilidad, nuevas tecnologías y participación ciudadana. Desarrolla proyectos en Democracia en Red, organización argentina dedicada a crear soluciones de participación ciudadana y tecnologías cívicas para gobiernos y movimientos ciudadanos. Bienvenido, don Powa. Y Camilo Mancera, desde Colombia, es abogado con especialización en Derecho Penal. Actualmente es el coordinador del área de Justicia Electoral y Administración Pública y Corrupción de la Misión de Observación Electoral en Colombia. También es consultor internacional en temas de democracia, derechos políticos, procesos electorales y profesor universitario en Derecho Constitucional y Electoral. Entonces, pues bueno, bienvenidos y bienvenidos también, como ya les había dicho, a todos los que nos están viendo desde los diferentes países. Quiero hacer un poquito de contexto antes de comenzar esta conversación. Este tema de las votaciones electrónicas, pues básicamente ha permeado la democracia. Sabemos que la tecnología ha permeado muchas de nuestras esferas personales, de trabajo, familiares, pero pues no sería tampoco indiferente que permeara nuestros procesos democráticos y de toma de decisiones. Si bien este tema no es nuevo, vale la pena hablar del caso de Holanda, que desde 1965 ya estaba comenzando con las primeras legislaciones en torno a votación electrónica. Obviamente estamos hablando de elecciones de nivel nacional, pero pues es un tema que cobra vigencia y que está teniendo grandes debates, sobre todo en nuestra región latinoamericana. En Colombia se habla cada vez más de la votación electrónica, pero países como Perú, Brasil ya tienen algunos acercamientos, Estados Unidos, de alguna manera, por supuesto, con la verificación biométrica también de las votaciones, India, pero hay otros casos como el caso de Paraguay, que tuvo un sistema de votación electrónica que desmanteló posteriormente para regresar al sistema manual. Entonces, vemos que hay unos debates interesantes en torno a estas elecciones. Hay unas bondades, por supuesto, pero también hay unos grandes desafíos que quizás son mayores que las bondades que representan todas las plataformas de votación electrónica. Eso, obviamente, en términos de elecciones nacionales. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de elecciones en organizaciones? Estoy hablando de instituciones educativas, de asociaciones privadas, de asociaciones gremiales, de carácter privado, colegios profesionales, empresas, juntas de acción, juntas directivas, y todas ellas, pues obviamente, lo que la MOE, y después voy a querer preguntarle a Camilo que nos profundice un poquito más en este tema, ha denominado democracias cotidianas. Estas organizaciones que les mencionaba anteriormente tienen la necesidad de tomar decisiones y de elegir a sus directivos o representantes, y es aquí donde empezamos a contar con las plataformas de votación electrónica. Entonces, pues con este pequeño preámbulo, yo quiero darle la palabra a Camilo y a Don Powa, porque ellos en cada una de sus organizaciones tienen unas experiencias de elecciones y de toma de decisiones mediadas por la tecnología. Entonces, por favor, en el caso de Don Powa estamos hablando de Democracia OS, y en el caso de Camilo, desde la MOE, con las democracias cotidianas. Camilo, te doy la palabra
para que nos cuentes un poco de democracias cotidianas y luego tendremos entonces brevemente el relato de Don Pogo acerca de Democracia OS. Vale, pues un saludo para todos y todas, María Francisca, Don Pogo, como espero tengan una muy buena mañana. Bueno, quisiera arrancar esta conversación con lo siguiente, y es, muchas organizaciones, muchas entidades, muchas instituciones tienen la necesidad de desarrollar procesos electorales para la toma de decisión o para, como tú lo decías, María Francisca, para la selección de sus directivos o representantes. Y esta obligación surge, digamos, en muchas ocasiones también desde el nivel legal. La misma ley les establece que tienen que adelantar estos procesos. Lo que ha venido pasando es que sin mayor conocimiento sobre el desarrollo de los procesos electorales, muchas de estas instituciones adelantan las elecciones de la manera más sencilla e intuitiva posible, pero sin entender un poco la magnitud, la relevancia que tienen los procedimientos que se adelantan para estas elecciones. En ese sentido, digamos que, por ejemplo, muchos colegios, universidades o agremiaciones entran a desarrollar un proceso electoral sin entender la importancia de tener un censo consolidado, sin la importancia de mantener el secreto del voto, sin entender o dimensionar la relevancia de estos asuntos. O, por ejemplo, lo que es el tener la separación de quién está, digamos, como le decía, el secreto del voto, de quién está votando y por quién está votando, pero igual mantener unas métricas sobre cuánta gente está votando. El tema también de facilitar la información sobre cómo votar. Tener la información, una información segura y confiable sobre los resultados electorales. Entonces, digamos, todos estos procesos que deben mantener una rigurosidad o deben tener un rigor en su ejecución, muchas veces son desarrollados de manera muy intuitiva y muy pues tratemos de hacerlo lo más claro y fácil posible. Sin embargo, sí hay unas complejidades que tienen estos procesos electorales y un poco lo que nosotros queríamos hacer a través de las democracias cotidianas es un proceso en el que se le faciliten a las distintas instituciones el desarrollar estos procesos electorales con unos parámetros y unos principios mínimos básicos que garantice la transparencia, seguridad, confiabilidad, autenticidad y claridad del proceso electoral. Entonces, finalmente lo que nosotros estamos planteando es una herramienta que le facilite todo el desarrollo del proceso electoral a estas instituciones, pero también a la ciudadanía, en la medida en que estas herramientas tienen que facilitar el ejercicio del voto, no complejizarlo. Entonces, lo que nosotros buscábamos también a través de esta herramienta era que el ciudadano tuviera la posibilidad de hacer efectivo su derecho de una manera mucho más sencilla, más aún cuando entramos en un contexto de pandemia como en el que estamos ahorita, en el que la presencialidad y los procesos de votación han sido afectados ya en muchos países, de ahí que pues, la participación está decreciendo. Entonces, este tipo de soluciones deben buscar precisamente facilitarle también, no solo a las instituciones en el desarrollo, en el cómo se deben hacer unas elecciones que generen confianza, sino también frente al ciudadano, que le facilite el ejercicio de su derecho. Y ese es el objetivo y es la visión que se tiene desde la MOE en este proyecto de democracias cotidianas. Y es, venga, las elecciones no solo son las de nivel nacional, de presidencia, congreso o autoridades locales, sino es también, la democracia está en muchas instancias, en muchos lugares y hace parte de la cotidianidad de todo ciudadano, desde que está en el colegio como estudiante, pasando por la universidad, pasando por su trabajo, pasando por
por todas las instancias de participación en las que este puede estar. Entonces, ese es también uno de los objetivos. No me extiendo más. Creo que más adelante podría adentrarme un poco más. Gracias, Camilo. Entonces, don Powa, te doy la palabra para que nos Dale, cuentes. trato de sumar varios criterios o variables que se conjugan en esto. La, la tecnología es un instrumento, podemos pensar un martillo, y un martillo sirve para clavar un clavo, pero no es el mejor instrumento para abrir una botella. Entonces, cuando pensamos la tecnología asociada o acoplada a un proceso de toma de decisiones, creo que depende mucho del contexto y de qué estamos decidiendo y en qué entorno lo estamos haciendo. Claramente hay distintas tecnologías electorales que sirven para distintos tipos de procesos electorales. Básicamente, las tecnologías digitales las podemos englobar, y por otro lado las tecnologías analógicas, por ejemplo el cuarto oscuro, la boleta papel, la urna y demás. Claramente las tecnologías digitales facilitan mucho la participación, porque tenés es más fácil participar, incluso a nivel territorial o escalas incluso globales, facilita mucho eso, facilita mucho el recuento de votos, tenés de manera inmediata y de manera precisa los resultados. Por otro lado, las tecnologías digitales primero le quitan cierto componente ritual al proceso electoral, que es muy importante el proceso ritual, porque hay algunos procesos electorales que no es simplemente dar un like o un retweet en una red social, sino que hay todo un acto ritual en el hecho de ir, trasladarte, por ejemplo, a una escuela, en la escuela, hacer la cola, mostrar tu identificación y votar. Por otro lado, tenemos un componente de seguridad y anonimato que es muy importante poder garantizar en algunos procesos electorales. Por un lado, poder garantizar que nadie sepa que yo voté por tal o por tal otro participante, o que alguien pueda modificar los resultados de esa elección. Así que eso depende mucho qué estamos decidiendo y entre quiénes lo estamos decidiendo. Para procesos electorales, por ejemplo, para autoridades nacionales, gobierno y paz, donde hay mucha disputa política y es un proceso que tiene que ser transparente y tiene que ser entendible por masas muy grandes de personas, yo recomiendo fuertemente el uso de tecnologías analógicas. Pero en algunos contextos donde tenemos democracias mucho más segmentadas, más aterrizadas, podría ser un presupuesto participativo, podría ser las autoridades de alguna institución, tal vez de una comuna, de un municipio, de las autoridades de una escuela, de una empresa y demás, donde tal vez los incentivos para modificar los resultados no son tan grandes, y por lo tanto los niveles de seguridad que podemos, las capas de seguridad que le podemos poner a ese proceso son más que los incentivos para modificarlo. Creo que la tecnología digital aporta muchísimo porque es una posible solución a uno de los grandes problemas que estamos teniendo en muchos países de la región, que es la baja participación y el bajo involucramiento en las cuestiones colectivas y públicas, y ahí la tecnología digital asociada a otros tipos de dispositivos pueden, eh, pueden ser parte de la solución de tener más, más ritmo de participación, es decir, participar más y mejor. Esto es como todo un entrenamiento, cuando una democracia es un entrenamiento, no es algo excepcional, sino tendría que ser algo cotidiano. Entonces,
podría facilitar a entrenarnos en nuestras democracias, que son bastante frágiles todavía, y en algunas situaciones extremas, como la pandemia, por ejemplo, donde se busca el distanciamiento social, la tecnología claramente las tecnologías digitales claramente pueden aportar soluciones muy puntuales para poder cumplir ciertos calendarios electorales sin necesidad de tener encuentro físico. Y claramente también las tecnologías analógicas y las tecnologías digitales no son una o la otra, sino también que pueden estar totalmente integradas. Puede haber procesos electorales o procesos de participación ciudadana que integren instancias analógicas con instancias digitales. Pueden ser caminos paralelos, donde un tipo de público prefiere analogía y otro tipo de público prefiere instancias digitales, o sucesivos o secuenciales, donde en algún tipo de proceso electoral tenés primero una instancia presencial, que podría ser una instancia presencial de debate, definición de diagnóstico, de empatía cara a cara entre distintos colectivos, y luego instancias digitales individuales de toma de decisión. Así que nada, ahí tiré como algunos parámetros y líneas sobre los que podemos después... Muchas gracias, Don Powa. Pues bueno, yo quiero también, antes de hacerles la primera pregunta, involucrar al público que nos está viendo en este momento, y quería pedirles que a mano derecha de su pantalla van a encontrar una pestaña que se llama encuestas, y me gustaría mucho que, hablando del concepto de votación electrónica, pues usemos un poquito estas facilidades de la tecnología. Les pediría en lo posible, si pueden ir hacia abajo, la primera pregunta dice: el voto electrónico es una gran solución, pero su mayor desafío es si... Me encantaría que pudieran entonces empezar a votar sobre estas tres opciones, y porque esto va a estar conectado con la pregunta que les quiero hacer a ustedes dos. Entonces voy a dar un minutico para que puedan contestar. Bueno, espero que hayan podido votar y hayan podido encontrar la pregunta. Si no, por favor, escriban por el chat y les aclaramos cualquier duda. Voy a poner, a ver, me voy a mostrar resultados. No sé si esto funciona. Creo que no. Creo que no. Dani, no sé si estás por ahí. ¿Me puedes decir si es posible ver los resultados? Sí, acá en las encuestas Sí. ya aparece, o sea, ahí mismo dentro de la pregunta dice: el voto electrónico es una gran solución. Tenemos que el 54.5% votó que la seguridad, no me confío que mi voto no sea cambiado. El 41.7% vota la conectividad, solo los que tienen acceso a Internet en las ciudades podrían votar. Y nadie votó por la simplicidad, ¿sabes? Como esta dificultad de pronto en el uso de tecnologías. Esos fueron los resultados de la primera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, creo que coincido también con las personas que votaron, y para mí uno de los retos más importantes con la votación electrónica tiene que ver con la seguridad. Leyendo un poco de literatura y también de los casos que hay alrededor del mundo, es una gran preocupación que, así como es fácil votar y manifestar tu voto con un clic, ¿por qué no ha de ser fácil también cambiarlo? ¿No? Entonces, quería preguntarles a ustedes dos, ¿cómo ven ustedes estos retos? La conectividad, por supuesto, en países como los nuestros, donde hay tanta ruralidad y tanta falta de redes de conexión, ¿estarían excluidas estas personas del derecho al voto si estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, que tienen una base rural amplia y que no todos sus miembros van a estar conectados a través de un celular?
Hablemos un poco de estos desafíos para el ciudadano, sobre todo para el votante. Arranco yo, si quieren. Para mí la brecha no es tanto de conectividad. De hecho, la conectividad es muy alta y hay casi en cualquier lugar del planeta tenés conectividad a través de teléfonos celulares. Incluso en la ruralidad profunda tenés algún tipo de dispositivo celular, o es muy barato lograr ese tipo de conectividad. Me parece que pasa mucho más por skills de entendimiento de entornos digitales y una educación digital, es decir, entender cómo usar esa herramienta eh, para, para procesos electorales. Ahí sí veo un componente mucho más difícil, porque con un teléfono celular tal vez de 10, 15 dólares, e incluso no tiene que ser de una sola individual, sino con uno de esos dispositivos en una familia lo podría hacer resolver, y en esa ruralidad te saldría mucho más barato llevar ese dispositivo de 10, 15 dólares que tal vez de generar un- 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 una presencia del Estado con urnas y demás. Así que creo que es mucho más difícil de revertir todavía las brechas de habilidades digitales que de conectividad y dispositivos. Además, en Latinoamérica, si bien tenemos muchísima ruralidad, es el continente con mayor porcentual de, de personas viviendo en entornos urbanos o periurbanos del planeta, un proceso que está en aceleración. Así que creo que por un lado hay un componente de educación, que ese componente de educación, de no tener habilidades y entendimiento de cómo desenvolverme en entornos digitales, también podríamos hacer un paralelo de qué tipos acá lo decíamos, educación cívica, es decir, también creo que fallamos como nuestra sociedad y educación, no solo en educación digital, sino también en educación y en participación cívica. Así que creo que hay un componente ahí de educación muy, muy importante, mucho más que de conectividad. Y por otro lado, por el tema de la seguridad, entiendo que hay muchas tecnologías que pueden llegar a garantizar que esos resultados no hayan sido alterados, pero también nuevamente depende qué estamos votando. Por ejemplo, podríamos tener un respaldo de las bases de datos en tiempo real sobre una blockchain pública, de manera tal que eso funciona como un lacrado digital y que cualquier modificación de esa base de datos quede expuesta. Y es muchísimo más seguro eso que todas las trampas electorales que se hacen en los cuartos oscuros, donde no hay boleta única, por ejemplo, donde yo te robo las boletas o te doy una boleta con un pliegue de manera tal que vos cuando votás la metés, y yo como autoridad de mesa cuando abro la urna sé que vos votaste a tal persona y más. Existen muchas trampas también en los dispositivos analógicos. El tema por ejemplo, blockchain y lacrados digitales, es que es una tecnología muy segura, pero no la entiende la gran mayoría de las personas. Y los procesos electorales no solo deben ser seguros, sino que deben parecer. Es como la mujer del César, hay que ser y parecer. Es decir, si un proceso es seguro, pero no parece seguro, deja de tener un componente público importante. Camilo, Bueno, ¿cuál es tu opinión? yo creo que hay una premisa que muchas veces es errónea cuando se está hablando de la incorporación de tecnologías digitales dentro de un proceso electoral, y es que la tecnología hace más seguro. Y esto no es del todo correcto.
La tecnología lo que te puede generar es facilidades, o lo que debe generar son facilidades dentro del proceso de votación, pero no necesariamente seguridad. Y tan es así que, como pues María Francisca lo mencionaba hace un momento, han habido países en los que ha ido a votación electrónica y se ha devuelto. Y ocurre por algo que yo creo que pues lo voy a tratar de exponer de la manera más sencilla, y es cuando estamos hablando de un proceso electoral analógico con procesos de verificación que se da en cada una de las mesas de votación o de los puestos de votación, lo que estamos hablando es que efectivamente puede haber una alteración sobre estas, pero el impacto que tiene sobre el proceso electoral se limita a un número muy determinado de votos. Es decir, la capacidad de afectación de un proceso electoral a través de alteraciones o fraudes manuales no es tan alto como puede llegar a ser el digital, y más si estamos hablando de un digital que tiene una conexión en la que se van agrupando datos. Entonces, lo que termina pasando es que si yo quisiera afectar un proceso electoral de manera grande, a través de un mecanismo analógico, es decir, de manera manual, tengo que generar un dispositivo supremamente grande para poder hacer la afectación. Mientras que cuando estamos hablando de tecnologías digitales, lo que termina pasando es que el riesgo se concentra en un menor número de personas que de pronto tiene capacidades muy altas o conocimientos muy altos. Es decir, la posibilidad de hackeo, que pues lo hemos visto en muchos países y en muchas instituciones, es alta. Y precisamente porque las tecnologías siempre van avanzando, y de esta manera pues se pueden generar brechas o espacios para las alteraciones. En este sentido, no significa que las tecnologías sean malas o sean el camino incorrecto. No, lo que pasa es que las tecnologías no deben entenderse primero como un mecanismo de seguridad. Es simplemente una herramienta o un procedimiento que al igual que un proceso electoral manual, tiene que generarse mecanismos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que si se va a hacer un proceso electoral de manera digital, tenemos que entender cómo funciona tenemos que entender que deben haber procesos de auditoría, que deben de haber procesos que faciliten la comprensión de y la fiscalización de todo lo que es el proceso electoral y su operatividad, su funcionalidad, y para eso, digamos, se deben establecer unos protocolos de auditoría. Entonces, digamos, el tema de seguridad sí es un tema muy relevante, porque pues los riesgos están. En Colombia tenemos un antecedente muy claro sobre la alteración o afectación a un software de conteo de votos, y que fue reconocido judicialmente acá y que afectó las elecciones de Congreso. Entonces, sabemos que es un riesgo que se presenta, es un riesgo palpable, pero también existen mecanismos para disminuir el riesgo que genera este tipo de tecnologías, que, insisto en este tema, que lo que tienen es que facilitarle la vida y facilitar la democracia para las instituciones y para los votantes. Entonces, este tema de seguridad sí se presenta, pero es algo que es superable y que sí genera un reto en quienes están buscando la transparencia del proceso electoral y están vigilando la transparencia del proceso electoral, porque implica una cualificación e implica un conocimiento sobre las tecnologías que se están utilizando. No significa que todos los ciudadanos deben ser unos expertos en el tema, no, pero sí deben haber unos entes o unos organismos de control que permitan generar una auditoría sobre el funcionamiento del sistema, pero asimismo desde las instituciones desde las mismas elaboración de las herramientas, tiene que facilitar la veeduría, y es decir, que la ciudadanía pueda evidenciar la transparencia de la herramienta. Asimismo los partidos políticos, asimismo cualquier interviniente dentro de los procesos electorales. Y cierro con este punto, y es, Don hacía referencia a un tema que creo que es muy importante, y es
digamos, la conflictividad que se puede generar y los intereses que pueden haber detrás de un proceso electoral del nivel nacional, donde hay una distribución de poder muy alta, frente a lo que puede pasar en una institución o una organización. No se trata de que uno sea más y menos importante, sino los intereses y los conflictos que pueden haber detrás. Y evidentemente sí hay contextos que los diferencian enormemente. No es lo mismo un colegio que una presidencia de la República. Entonces, esto permite que, y creo que es el camino, es entendamos primero cómo a través de las democracias cotidianas, de las elecciones en colegios, en instituciones, funcionan estas tecnologías digitales y poco a poco se va generando también una mayor adaptabilidad de la ciudadanía a estas tecnologías, para posteriormente sí pensar de pronto en lo que es la incorporación de tecnologías a una gran escala, a un nivel nacional y donde se dan los conflictos y los contextos más difíciles. Entonces creo que es algo que que es escalonado y en el cual se va progresando. Don Pogo, ¿tú tenías algo que agregar? Sí, pero me ganó de mano, así que iba a decir exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Bueno, y Camilo, creo que en parte de la última parte de tu intervención, pues también estabas, creo que haciendo un poco alusión a una pregunta que surge en el chat, que habla de la fiscalización técnica del proceso y precisamente de la posibilidad de los mismos ciudadanos o de los recursos humanos formados para hacer la fiscalización del proceso. No siempre está disponible, no siempre es la idónea. También quería preguntártelo mucho desde el proceso que hace la misión de observación electoral, que precisamente capacita a sociedad civil para estar en capacidad de o tener la habilidad y las facultades para hacer esta fiscalización que llaman acá. Nosotros aquí lo vemos más como veeduría, como tú decías, y como observación. Bueno, mira, nosotros desde la MOE hemos ido adaptándonos un poco al contexto y el desarrollo de los procesos electorales que igual, como lo decía hace un momento, son cambiantes. No es el mismo proceso electoral que tenemos en Colombia para estas elecciones de 2022 que se vienen a lo que fueron las elecciones del 2006. Estamos hablando, o del 2002. En 20 años las cosas han cambiado muchísimo y asimismo la incorporación de la tecnología. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Colombia no tenemos una votación electrónica, pero sí tenemos la adopción de distintas tecnologías para lo que es la conformación y depuración del censo, lo que es la consolidación de los resultados, la totalización de los mismos, el traslado de la información, lo que es la publicidad de la información, la designación de los jurados de votación. Entonces, tenemos una cantidad de tecnología metida dentro del proceso electoral que en un principio debe facilitarle esto a las instituciones, pero asimismo genera los riesgos de los que estaba hablando hace un momento. Razón por la cual nosotros desde la MOE lo que hemos tratado de desarrollar es un protocolo de auditoría o un protocolo de fiscalización a lo que son la implementación de las distintas tecnologías. Entonces, esto implica como distintos elementos. El primero de ellos es que se entregue, por ejemplo, el código fuente, que se pueda examinar, que se sepa la arquitectura de la herramienta, para de esa manera entrar a hacer unas pruebas de funcionalidad, hacer una verificación documental, contractual, una verificación para ver si la tecnología que se está utilizando se adapta a la normatividad que tiene el proceso electoral en cada uno de los países. También, pues, las pruebas de funcionalidad que estaba haciendo hace un momento, referencia, digamos, las pruebas de operación. Hay una cantidad de elementos que nos lleva a fijarnos en cómo es que se está implementando esa tecnología. Y eso es un conocimiento bastante técnico y que tiene unos costos altos. Hacer veeduría, hacer observación, hacer auditoría sobre los sistemas no es nada económico.
e implica un proceso de aprendizaje. Y yo creo que, pues, al menos en Colombia, y creo que muchos países de América Latina y del mundo en general, estamos en ese proceso de aprendizaje. Estamos entendiendo cómo es que esas tecnologías afectan el proceso electoral y cuáles son los riesgos que surgen. Y esa es la labor que nosotros hemos desarrollado desde la MOA, y es como, venga, no pensemos que la tecnología es la solución, tampoco pensemos que la tecnología es el problema. No es ninguna de estas dos, es simplemente una herramienta que hay que entender y que hay que entrar a aprender cómo analizarla y aprender a fiscalizar. Entonces, o hacer leveduría. Entonces, digamos que la labor que hemos desarrollado desde la MOA es la de formación y es la de informar. Informar y formar. Es decirles, vea, está esta tecnología, esto lo podemos mirar de estas maneras. Y para eso, pues, estamos en un continuo aprendizaje, y creo que esta herramienta de democracias cotidianas lo que ha hecho es acercarnos muchísimo más a lo que es el funcionamiento de las elecciones y lo que es el montar unas elecciones y cómo se incorporan las tecnologías dentro de unas elecciones. Claro. Bueno, tú también ahí empiezas a mencionar algo que está relacionado con la siguiente pregunta que les quiero hacer tanto al público como a ustedes dos, y es ¿cuánto cuesta una plataforma de votación electrónica, ¿no? Ya estamos hablando obviamente en el terreno de las organizaciones que dirán como, bueno, si yo quiero implementar esto debe ser costosísimo, o no, o quizás no. Entonces quería pedirle al público que en la pestaña de encuestas a mano derecha entonces voten la segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta una plataforma de votación electrónica? ¿Cuánto se imaginan ustedes que puede ser este costo? Les doy 30 segunditos para que podamos contestar y luego, don Pogba, cuéntanos. Después te quiero contar una anécdota sobre eso. Listo. Me pasó ayer. Entonces, por favor, voten sobre la segunda pregunta y miramos entonces cuál es la percepción. Bueno, entonces, aquí veo, gana la respuesta de da igual. En todo caso, deberá complementarse con votación física. Después, es muy económico. Los ahorros que implican procesos electorales son el mayor beneficio. Y solamente un voto que dice que es tan costoso que es mejor seguir usando papeletas físicas. Don, cuéntanos al respecto. Ayer estaba, creo que te conté por audio, por mail, no me acuerdo. Me junté con el rector de un colegio y la vicerrectora de una universidad, un colegio universitario muy prestigioso de Argentina, que tenían, uno de los problemas es que tenían que decidir el centro de estudiantes, la conducción del colegio del centro de estudiantes. Y entonces nos contactaron y más, tenían que elegir dos cosas, las autoridades del colegio, es decir, el rector del colegio, y por otro lado, el centro de estudiantes. Y había 3 partidos en pugna para quedarse con el centro de estudiantes, un colegio bastante grande. Y al final lo decidieron con Doodle, utilizar una herramienta gratuita para definir agendas, y los 3 espacios políticos dijeron, lo tenemos que resolver esta semana, ¿qué herramientas tenemos a disposición? ¿Confiamos en esto? Sí, sí, sí. Generaron un Doodle, es algo que lleva a setear 5 minutos, totalmente gratuito, y lo definieron con eso. Así que con esto quiero decir, depende mucho, nuevamente voy a la metáfora del martillo, depende mucho la tecnología para lo que estamos discutiendo y para lo que se va a usar. Para algunas cosas un Doodle alcanza o un formulario online alcanza, para otras cosas necesitamos procesos de blockchain y de doble o triple verificación con datos biométricos, con SMS, con mails, con padrones digitales, y para otras cosas hay que tener directamente tecnologías analógicas como el cuarto oscuro y boleta única y demás. Mira, aquí llamó la atención esa opción tan fácil y tan económica. Nos pregunta alguien ¿cuál es esa herramienta? Creo que dijiste Doodle, ¿no? El Doodle, sí, es una herramienta que se usa para cuando tenés 4 o 5 personas y no saben
qué día, qué hora la agenda, entonces pones opción 1, opción 2, opción 3, lunes a las 4 de la tarde, jueves a las 3, la gente va votando, como es un voto nominal, no hace falta voto secreto, en el caso del centro de estudiantes lo resolvieron así. Buenísimo. Bueno, vamos acercándonos al cierre de esta charla. Yo quería... Perdón, y aparte hay muchísimas herramientas de código abierto que son gratuitas, digo, las que desarrollamos nosotros son siempre de código abierto y hay otras más dando vueltas en la red que son de código abierto que se pueden utilizar para tomas de decisiones colectivas que no tienen un costo directo de implementación, tienen, al ser de código abierto, tal vez las customizaciones y demás no son las ideales para las personas que lo quieren implementar, pero son bastante flexibles y se pueden utilizar. Y en ese abanico de maravillas de estas aplicaciones también son accesibles para personas con discapacidad visual, nos preguntan. Sí, totalmente. De hecho, el martes que vi, ayer, hoy y mañana estamos en un proceso de Q-Test para una de nuestras plataformas. Q-Test son los procesos de calidad de plataformas que nos requieren que tenga accesibilidad para problemas con discapacidad visual y estamos haciendo un proceso con una serie de personas de no videntes y personas con problemas con distintos grados de vista. Nos están llegando los resultados Además, a ver, si me esperas un minuto, hasta te puedo pasar un audio de personas que nos dicen, a ver si tengo acá, Pepe. Pero sí, por supuesto. A ver si tengo algún audio de algún no vidente explicándome. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, ahí lo revisar zonas sí, yo con el mío no lo revisé. Bueno, acá no voy a poner, pero sí. Tenemos accesibilidad. A las tecnologías usualmente de accesibilidad no son la tecnología en sí, sino que hay tecnologías que van por arriba, que corren con los browsers o con los buscadores. Y lo que hay que hacer es una tecnología que sea, o una plataforma que sea compatible con los sistemas con los que las personas no videntes navegan por la red, que básicamente es un programita que es Text to Voice, que lo que hace es reconoce todos los textos o reconoce los botones y demás. Si vos pones la información necesaria, estos programas lo traducen a voz y las personas van viendo sí, no, hacen skip, hasta que encuentran lo que quieren y hacen clic. Okay, hay estándares internacionales que plantean cómo es. Usualmente el tema de accesibilidad es un poco más complejo con las personas que tienen discapacidad psicomotriz, pero bueno, también hay otros dispositivos para hacerlo. Pero contestando a tu pregunta, sí son totalmente compatibles. Buenísimo. Hay una pregunta que nos hicieron hace ratico, era para ti, Camilo, sobre la plataforma de la MOE. Entonces, nos dicen, sí, ¿cómo la socializan con ciudadanos y estudiantes? Ok. Bueno, nosotros en este sentido, hasta este momento estamos, mejor dicho, no hemos hecho el lanzamiento oficial de la herramienta. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la MOE? Nosotros en Colombia somos pues digamos, la organización más grande de observación electoral. Somos una plataforma, de hecho, de organizaciones en todo el país. Somos más de 35 organizaciones que se unieron precisamente para dar vida a lo que es la MOE. Y tenemos una presencia en todo el territorio nacional. Un poco lo que ha venido pasando es que partiendo del reconocimiento que ha tenido la MOE en lo que es la observación de procesos electorales nacionales, asimismo nos han ido buscando mucho para acompañar procesos electorales que nosotros hemos denominado como de democracia cotidiana. Que son los procesos electorales que, por ejemplo, acá se adelanta la Federación Nacional de Cafeteros o que adelantan las distintas universidades
o las cámaras de comercio, o algunas agremiaciones, algunos sindicatos. Entonces, muchos de ellos se han acercado a la MOE precisamente en la búsqueda de un acompañamiento a estos procesos electorales. Lo que nosotros estamos buscando hacer en esta ocasión es no solo dar un acompañamiento de la observación electoral, sino también buscar brindarles una herramienta que les facilite el desarrollo de estos procesos electorales como lo decía, con unos estándares mínimos de calidad y unos estándares mínimos de transparencia, seguridad, confiabilidad, autenticidad. Esto ha sido pues como un poco lo que ha pasado en la práctica. Ahora bien, lo que también ha pasado es que nosotros desde la MOE hemos tomado la decisión de acompañar escenarios de participación o escenarios de votación como lo que se da en los colegios para los representantes escolares. También hemos ido acompañando las elecciones de juntas de acción comunal y en este sentido, al entrar a estos espacios, pues también se va dando a conocer la organización y las herramientas que ponemos a disposición de estas instituciones para adelantar los procesos electorales y asimismo fortalecer lo que es el conocimiento de la democracia, fortalecer un poco el tema de pedagogía en estos temas electorales y democráticos. Entonces, esta ha sido como un poco la ruta que hemos seguido y es partiendo de estos escenarios de democracia más micros que pueden llegar a ser los colegios y donde está la juventud, donde están los niños, donde hay un aprendizaje de per se, porque es que cuando se adelanta una elección en un colegio no es solo para elegir a sus representantes, sino es también para aprender de democracia. Entonces, en ese sentido, lo que hemos buscado es precisamente arrancar desde este espacio e ir ampliando a otros escenarios. Esa ha sido un poco la estrategia que hemos planteado desde la MOE. Don Powa, ¿tú quieres comentar? Yo estaba ahí reforzando que, vale. que la democracia es una cultura y esa cultura hay que ejercerla cotidianamente. Democracia cotidiana. Bueno, pues les cuento que llegamos al final de esta charla y de este panel. Les agradezco muchísimo a ustedes dos por contarnos sus impresiones y experiencias desde Argentina y Colombia y a nuestro público que hizo la última votación sobre qué implica al final la votación electrónica más allá de digitalizar procesos electorales. Entonces, pues bueno, las encuestas, dice todas las anteriores, la respuesta de incrementar participación electoral, pero como ustedes estaban diciendo, promover procesos electorales al interior de cualquier organización que tiene que ver mucho con esa educación y esa formación en democracia, ¿no? Y, por último, facilitar la confianza de la ciudadanía al ejercer el derecho al voto. Entonces, pues ese es un pequeño resumen de las bondades de la votación electrónica para organizaciones y pues esperamos que haya sido de gran interés y utilidad para todos los espectadores. Entonces, muchas gracias a Camilo y a Don Powa y nuevamente al FITS y a Wingu por propiciar este espacio. Bueno, muchas gracias y nada, tanto para ustedes como para todos los oyentes, estoy abierto a cualquier tipo de consulta y demás, después googleando seguramente nos pueden contactar y si quedó algún tema no del todo resuelto o demás, no tengo ningún problema en seguirla en otros espacios. Y pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto participar en este escenario y pues un saludo a todos y todas, aquí desde la MOE también quedamos pendientes a cualquier inquietud. Vale, gracias. Chao. Chao.